Segundo bloque en CPE Mediodía, y como lo adelantábamos en el bloque anterior, el fin de semana se detectó el primer caso positivo de un ave de traspatio con la influenza aviar, y para hablar de ese tema estamos con Noelia Capes y Laura Martínez. Ambas son veterinarias, pero también trabajan en epidemiología de salud. Noelia y Laura en el Ministerio de Producción, específicamente es la subdirectora de Producción Animal y Zoonosis. Muy buenas tardes. Hola, están? Buenas tardes. Bueno, primer caso detectado el fin de semana. Cuéntenos un poco cómo se está trabajando en la provincia, que entiendo que debe ser un protocolo que se está aplicando incluso a nivel nacional, ¿no? Sí, en la provincia ya veníamos trabajando el tema de la prevención de la enfermedad, porque el avance de la enfermedad ya fue en América y llegó a Argentina. El primer caso de influenza aviar fue en Jujuy y así fue diseminándose en las otras provincias. Entonces ya había casos en provincias limítrofes, por lo tanto en la provincia de La Pampa se creó un comité de crisis que se formó a través de la Mesa de Zoonosis Provincial. La Mesa de Zoonosis Provincial involucra a varios organismos, instituciones provinciales que trabajan diferentes enfermedades zoonóticas, estas que se pueden transmitir de los animales a las personas. Y se aborda de manera, cada uno desde su lugar puede aportar mucho para prevenir y controlar este tipo de enfermedades. En esta mesa está el Ministerio de la Producción a través de la Dirección de Ganadería, también Recursos Naturales, el Ministerio de Salud con la Dirección de Epidemiología, el Colegio de Veterinarios de la provincia, SENASA, INTE y la Facultad de Veterinarias. Entonces, ante esta situación epidemiológica de influenza aviar, lo que se convocó también es al Ministerio de Seguridad, que participó de este comité de crisis, y también a la Secretaría de Ambiente, para poder implementar trabajos conjuntos ante los primeros casos que los esperábamos. No es que nos agarró así de imprevisto, ¿no? Y bueno, y este fin de semana fue que se notifica el primer caso en la provincia, que ya se venían tomando muestras, venían siendo negativas en otros lugares de la provincia. Esto lo hace SENASA, pero teníamos lo que esperamos, el primer caso, y se intervino en conjunto también. Noelia, decís, los esperábamos, ¿por qué? ¿Porque se estaban produciendo en las provincias vecinas? Sí, porque se estaban produciendo en las provincias vecinas, y también teniendo en cuenta la dinámica de esta enfermedad viral, que las aves principalmente afectadas y que en general pueden ser portadoras y no afectarle la salud, son las aves silvestres. Y aves silvestres es muy difícil de controlar. Aves silvestres tenemos en las lagunas, las aves silvestres van migrando de un lugar a otro, por lo tanto, esto era esperable que encontremos, porque no hay un límite geográfico para las aves silvestres, ni siquiera no hay aduanas, no hay aeropuertos, nada para controlar esto. Y estas aves silvestres son las que toman contacto con las aves de corral que se tienen en cualquier patio, tanto en el ámbito rural como urbano, también se pueden encontrar, y baja alguna de estas aves silvestres a alimentarse, a tomar agua, y entra en contacto con estas, y ahí se puede transmitir la enfermedad. ¿Cómo es el protocolo? Digo, recién decías que SENASA se está controlando. Digo, ¿es SENASA quien está yendo, digamos, no sé si decirlo, pero productor por productor o casa por casa, o se manda una muestra? ¿Cómo es el protocolo? Sí, la autoridad de aplicación es SENASA, que es el Servicio de Sanidad Animal Nacional que tenemos, y dentro del protocolo es por denuncia, es decir, por notificación de enfermedades. Uno tiene una mortandad de animales en su casa o ve aves silvestres que han muerto, que pueden ser acuáticas, pueden ser también aves rapaces. Entonces hace la denuncia o la notificación al SENASA y ellos intervienen. ¿Cómo es la intervención? Por ejemplo, en el caso que pasó en Embajador Martini, que es en la zona rural de Embajador Martini, y el departamento Trenel. Por eso hubo un poco de confusión en eso, porque para SENASA es departamento Trenel. Claro. Pero realmente era el ejido rural de lo que es Embajador Martini.
Es solamente un caso que se ha presentado positivo, obviamente que vamos a esperar más casos, por lo que decía Noé, que siempre las aves migratorias no se pueden controlar, entonces estamos esperando que pasen más casos. En sí el protocolo de actuaciones, nosotros nos reunimos, el comité de crisis, estábamos en la municipalidad y de ahí se actuó. Nosotros con el municipio, Noelia de epidemiología, que era con la parte de salud, y SENASA se fue a hacer el control de foco. Primero se hace el control del perifoco, que son 3 kilómetros alrededor del foco. Ahí se testea que no haya animales enfermos. En esta oportunidad no hubo ninguno de los establecimientos que estaban en ese perifoco de 3 kilómetros con sintomatología, y se llega al foco. Cuando se llega al foco ya se sabe que es positivo. Como es una enfermedad viral y que se contagia mucho, tiene una alta morbilidad, sabemos que todas las aves que están en contacto con ellas ya están infectadas o contagiadas. Entonces lo que se aplica, y es de protocolo nacional, es hacer un vaciado sanitario, se llama, que es el sacrificio de las aves que están todas enfermas en sí. Y se hace el protocolo de salud, que eso lo puede decir un poquito más Noelia. Después de ese perifoco hay 7 kilómetros más que completan 10 kilómetros, que se hace una vigilancia epidemiológica, testeando en los distintos lugares si ha habido casos o no, o se presenta sintomatología de la enfermedad. Ahora vamos a hablar específicamente de qué es, cómo se contagia y los cuidados que deben tener, pero te consulto, Laura, vos que estás en el ministerio, ¿qué pasa con los productores, ¿no? Digo, a esos productores se les matan 200 gallinas, obviamente porque tienen un virus. Digo, ¿hay algún incentivo o algo por parte del gobierno provincial, el gobierno nacional? Por ahora, del gobierno nacional sí se habló que iba a haber una compensación. Por ahora esto es como pasó con el COVID, día a día vamos trabajando. Desde la provincia nosotros tenemos la granja piloto, que es una multiplicadora del Pro Huerta, que tenemos pollitos, que hacemos pollitos bebé de ponedoras y de pollo campero. ¿Qué pasa? En este momento, como hay una resolución de SENASA que prohíbe el movimiento de animales, sobre todo a traspatio, y el traspatio de los 47 casos positivos en Argentina, 36 casi son de traspatio, y nosotros lo que hacemos es entregar a traspatio, se ha suspendido la producción. Pero se está evaluando de cómo hacer la actuación y poder por ahí asistir a los productores que tengan estas pérdidas en un momento que se permita, es decir, cuando ya se haya desinfectado los lugares, ya nosotros hayamos empezado a producir nuevamente. Por ahora estamos como día a día y lo vamos resolviendo así. La producción la tuvimos que parar por este hecho, que no podemos entregar pollitos a la gente que tiene de traspatio. Exacto. El problema, digo, estaría si llega a los criaderos que abastecen el país, ¿no? Claro, los comerciales. Esa es una pérdida económica muy grande que puede tener tanto el país como la provincia, como los productores, es decir, todos nos vamos a ver afectados en esto. Por ahora, las provincias más importantes, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, no están afectadas. Obviamente se ha hecho un protocolo muy estricto en esas zonas. Sí tenemos una afectación en Río Negro de comercial. De los casos estos positivos que te dije que se habían dado, 4 son de comerciales, y sí, se afecta porque, bueno, baja la producción. Pero también, bueno, SENASA tuvo que cerrar la exportación, porque al ser perdemos el estatus libre. Entonces, bueno, se cortó la exportación y, bueno, obviamente que toda la producción que iba al exterior ahora se va a volcar al país, digamos. Entonces, bueno, no va a haber un desabastecimiento ni de huevos ni de carne. Otra cosa que hay que decir es que el consumo de carne y el consumo de huevos no contagia. Es decir, ¿por qué? Porque eso pasa por una faena, por un control, y obviamente no son aves enfermas. Por eso, si
uno tiene que eliminar aquellas aves que sabemos que pueden estar enfermas. Por eso Pero por ejemplo, si uno compra huevos a un productor que tiene el patio que no pasa por ninguno de esos filtros, o sea, eso es una de las recomendaciones, imagino que no, que no se deberían hacer. A humanos la transmisión es ocasional. Los pocos casos que hay en humanos hasta ahora en América son por un contacto directo con aves enfermas, un contacto prolongado, es gente que trabajaba en el lugar y sin elementos de protección personal, ni guantes ni barbijos, y en contacto con las aves enfermas o muertas por influenza aviar. Es importante para salud estar vigilando la enfermedad en los humanos, por eso es en estos casos que aparece un foco en animales, se actúa desde salud también, porque esa gente que estuvo expuesta, los propietarios del campo que estuvieron expuestos, hay que hacerle un seguimiento médico para descartar que tengan la enfermedad. Si empiezan con alguna sintomatología, están en seguimiento. Ese es el protocolo desde el punto de vista de salud. Los pocos casos humanos es por un contacto directo, y lo que hay que recalcar es esto de que en el humano la enfermedad no se transmite a través del consumo ni de huevos ni de carne de algún producto aviar, ¿no? Y esto tiene que ver con que en un foco, cuando aparece un foco positivo, es que todas las aves en general se van a eliminar, porque va a haber una intervención de parte del organismo oficial que es SENASA. Entonces es imposible que ese productor pueda comercializarlas. Perfecto. Recomendaciones para el televidente que nos está mirando con respecto a, por ejemplo, ave, no sé, tocar a lo mejor heces de un ave o en la calle. Eso es normal que nos encontremos a lo mejor en la vía pública. Sí. Digo, por ahí tener en cuenta, y esto también es según las recomendaciones de SENASA, que las palomas y las aves citácidas, que son loros, papagayos, no son los principales transmisores de la enfermedad. Entonces, en estos casos, que no se preocupe la gente, porque son con las aves que siempre estamos más en contacto en las ciudades. Sí, tener en cuenta de que si hay alguna ave muerta, que sea alguna de las de corral, que puedan tener en un gallinero, demás, si hay alguna ave muerta, que se notifique inmediatamente. Y acá cumple un rol importante. Si no quieren notificar directamente a SENASA, que tiene una app, tiene un mail, tiene un teléfono, tiene distintas vías de contacto para hacer la notificación, pueden hacerlo a través de un veterinario privado, consultar a un veterinario y ese veterinario que notifique a SENASA. Si encuentra alguna ave de corral muerta, si hay alguna ave silvestre muerta, en estos casos es importante notificar. Y después las medidas de cuidado es con desinfectantes comunes, como puede ser la lavandina, si estuvieron en contacto con superficies que pueda haber habido aves, que se laven bien las manos, y la desinfección de las superficies con lavandina. Noelia, Laura, sí, ¿querías agregar algo? No, y evitar el contacto, es decir, cuando nosotros vemos una ave que tenga sintomatología de alguna enfermedad, aunque no sepamos, sabemos cuando vemos un ave que tiene las plumas erizadas, está agachada, acurrucada, y sospechamos que está enferma o muerta, evitar totalmente el contacto, es decir, no ir ni a rescatarla ni a levantarla, es decir, enseguida hacer la notificación a SENASA. ¿Sí? Las dejamos ahí y no las tocamos, porque el contacto directo es el que nos puede pasar la enfermedad. Entonces, evitamos eso. Laura, Noelia, muchísimas gracias por estos minutos con la televisión cooperativa. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y continuamos con más información.